un bochinche. Sí, sí. No, lo que les íbamos a pedir, gente, es que activen la cámara, ¿sí? Cada vez notamos que en estos encuentros que estamos teniendo, en donde no estamos teniendo presentaciones ni nada, nos podemos ver, es el momento en el que nos podemos encontrar, ninguno activa la cámara, muchos no nos conocemos, porque no les conocemos los rostros, me van a decir sus nombres y yo los voy a conocer por nombre, pero no por rostro. Cuando nos pongamos a trabajar de manera regional. Así que les voy a pedir por favor que enciendan las cámaras, así los vemos. Más así sabemos que están ahí. O sea, si no la encienden, no sabemos que están ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pueden estar regando las plantas, ¿viste? Preparando la comida. Bueno. A ver, che. Esos aprendices choferes. Bueno, chicos, buenas Hay que tardes. echarlos a todos. Vamos a continuar un poquito lo que empezamos a ver el miércoles pasado. Más que nada es un poco de, no sé si llamarle una clase por ahí, sino un poco de información, qué sé yo, contada un poquito, por ahí un poquito de la experiencia de uno, ¿no? De las diferentes capacitaciones que ha hecho, bueno, de los diferentes hechos a los que hemos intervenido. Porque, bueno, a veces la teoría difiere un tanto de la realidad, ¿no? Bien, habíamos hablado bastante del flashover la vez pasada, ¿sí? De qué es lo que era, qué lo producía, ¿sí? En qué fase. Así que, bueno, no sé si quedó alguna duda, algo que quieran preguntar al respecto, así pues seguimos, porque habían preguntado también del backdraft, pero bueno, vayamos por fase, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna duda al respecto del flashover, algo que quieran preguntar, lo preguntan, ¿sí? Respecto al video que vimos antes de terminar la clase anterior, ¿sí? Ese realmente es un video, como le decía, sin precedentes, o sea, es muy poco común ver un flashover, digamos, que pudiera ser captado, ¿no? Bueno, no vimos uno, vimos 4 en esa oportunidad. Así que, bueno, por ahí si quieren preguntar al respecto o alguna otra cosa que quieran comentar, los escucho. Como siempre hay algunos que sabemos que no tienen la posibilidad de utilizar el micrófono, así que yo voy a estar ahí, vamos a estar atentos al chat para los que tienen mala conexión o no pueden hablar. Perfecto. Bien. La coloración del humo del flashover, hay una pregunta. Bien, la coloración del humo del flashover no tiene una coloración en particular como el backdraft, ¿sí? Generalmente el humo es negro, ¿sí? Lo habrán visto, lo vieron en el video este que vimos la vez pasada. No había una coloración de humo en particular, simplemente el humo negro, que aumenta la presión interior, ¿sí? Ese plano se baja, que es lo que hablaba el cabo primero el otro día, ¿sí? Que lo que fue el que sintió que ese plano bajó de golpe, la temperatura aumentó, o sea, no tiene una coloración de humo en particular el flashover, sino que, bueno, porque en definitiva no es una atmósfera todavía que esté totalmente empobrecida de oxígeno, por eso, más que nada, por ahí la coloración del backdraft, ¿sí? Que ya es más amarillenta el humo, más tirando a naranja, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene la coloración del humo, pero generalmente es negro, ¿sí? Humo del incendio. Bien, ¿qué más? Bien, ahí. Gracias por avisar, Milagros. Vamos a ver una tablita acá que encontré. Tengo que presentar, ¿cierto? ¿Puedo presentar, no? Sí. Sí, sí. Las preguntas no las cobramos en este momento hasta las 8, así que pueden preguntar todo ahora porque después empezamos a facturar.
Sí, no, no, pregunten, pregunten, que si no lo Hola, sabemos, lo investigamos. Sí, ¿qué estaba por decir algo? tengo una Sí, consulta, ahora que es gratis. Del flashover, ¿cómo formularla? Tengo entendido como que, o sea, el otro día en la práctica lo que nos explicó el Cabo Valencia es que el rollover como que puede ocurrir sin necesidad de que esté pasando un flashover. Yo tenía entendido como que el flashover ocurría y uno de los, eh, como los factores que se presentaban en eso era un rollover. No sabía que podían pasar por separado. No sé si me sí, en eso expliqué. tiene. Sí, ahí, le entendí su pregunta, quédese tranquila. El flashover, digamos, el rollover vendría a ser, no siempre, no siempre, pero vendría a ser la antesala de un flashover, el rollover. El rollover es cuando se empieza ese gas combustible que está arriba, que está sobrecalentado, ¿sí? Que está en los estratos superiores de esa habitación, empieza a tomar temperatura de ignición. ¿Tienen clara la temperatura de ignición? ¿No? Sí, señor. Bien, entonces, ese gas que principalmente es el monóxido de carbono, que a 600 grados ya se puede inflamar, ya llegó a esa temperatura de ignición. Entonces, esas bolsas de gases que hay en ese ambiente, ¿sí? Esas acumulaciones de gases que generalmente no es uniforme, sino que de acuerdo a dónde esté localizado el foco, es como se va calentando, se empieza a inflamar, se inflama acá, se inflama allá, se inflama allá, vemos como fogonazos, ¿sí? Y como que empieza cada vez más, se empieza a desarrollar, porque es como que le decía el otro día, como que se retroalimenta, ¿sí? Habla que son fenómenos físicos químicos porque hay una disociación, o sea, se desarma la molécula del monóxido de carbono, liberando el carbono, que es combustible, y el oxígeno, que es comburente. Entonces se va retroalimentando y cada vez esa reacción va a ser mayor. Es una reacción en cadena. Cada vez va a ser mayor hasta que esa capa de gases se inflama. ¿Sí? Eso es el rollover. ¿Mm? Bien. Si tenemos la suficiente ventilación, por ahí que suficiente ventilación en el sentido de que esa temperatura que se genera tanto el incendio como ese rollover, ¿sí? Esa radiación que produce no alcanza a calentar por ahí lo suficiente los combustibles que todavía no alcanzó el fuego para que empiecen a emitir esos gases inflamables, se va a quemar el rollover, se va a quemar esa capa de gases nada más que se inflama, ¿sí? Pero no se va a producir el flashover. Pero si están las condiciones dadas, ese rollover va a contribuir a que esa radiación sea cada vez mayor, ¿sí? Esos combustibles se calienten cada vez más y ahí se produzca el flashover. No sé si contesté o por ahí me enredé mucho. Más o menos. ¿Muy enredado o no me entendió? Como muy Hable enredado. conmigo. Pero bueno, no pasa nada. A ver, En la clase vuelve. aguarden, a ver, aguarden un segundo. Aguarden un segundito que estoy buscando un video que tengo por aquí. A ver si lo podemos ver en este video.
Bueno, es una estructura que prende en fuego con bastante combustible, digamos, que genera bastante energía. Ahora vamos a ver respecto a la energía que generan los incendios, ¿sí? No hay combustibles en el interior, más que el que se está quemando, ¿sí? Esos son los gases que están quemando, es material tan inflamable, ¿sí? Hay tipo, no sé, una viruta de madera muy finita, hay madera que está colocada verticalmente, entonces por una cuestión de convección va a arder mucho más rápido, ¿sí? Y esto que vemos sobre el techo, ¿sí? Es el rollover. Son la capa de gases que se inflama, ¿me entienden? Pero como no hay suficiente combustible en el interior, sí, empieza a quemar, así por ahí parece el empapelado. ¿Ves cómo se produce la inflamación de gases? Todos esos gases son gases inflamándose. ¿Sí? Bueno, ahí se divisa bien el plano. El plano neutro, la zona por donde chupa el incendio, y bueno, la zona de presión positiva que es arriba. ¿Más o menos se entendió? O sea, ahí no se produce un rollover bastante importante por la gran cantidad de gases que se genera, que se calentaron rápido y se inflamaron, ¿sí? Entonces, eso es un rollover. Bastante importante por la gran cantidad de gases que se acumulan, ¿sí? ¿Me entendió, Río? Sí, ¿Segura, no? sí, sí. Bueno, que fue eso lo que vieron en el incendio de esa vivienda, ¿sí? Que ven arriba los gases inflamados, ese rollover. Ahí sí fue la antesala de un flashover, porque después se ve cuando sale de forma violenta, porque había bastante combustible en el interior que emitieron suficiente cantidad de gases inflamables para que se inflamen toda la superficie de forma brusca, ¿sí? Pero bueno, hay veces que si no tiene suficiente cantidad de combustible para quemar, se va a producir el rollover, pero no un flashover. Por eso es que no siempre se dan juntos. Pero normalmente se dan juntos porque, bueno, hace que se calienten más superficie el rollover. Bien. Vamos a ver, ¿están viendo el cuadro este? ¿Lo ven al cuadro? Sí, señor. Perfecto. Diferencia entre un flashover y un backdraft, ¿sí? En las fases del incendio, el flashover no es que se da en la... se da... siempre lo ponen, lo catalogan como en la fase inicial. La fase inicial es cuando recién se empezó a quemar ese cesto de basura, esa silla, ¿sí? Pero el flashover se da en la transición de esa fase inicial a esa fase libre. Fase libre, o si no, ¿cómo es que le llaman? ¿Se entiende? ¿No? Pleno desarrollo. En esa... ¿Cómo? En Pleno esa fase desarrollo. libre, claro, cuando se hace la transición a pleno desarrollo, es ahí cuando se produce el flashover, ¿sí? Al final de esa fase inicial. Ojo, lógico, deja de ser fase inicial. Y un backdraft en la fase de arder sin llama, o fase latente, fase incandescente, ¿sí? Como la quieran llamar. Bien. El flashover se da en un recinto ventilado. Va a facilitar el flashover. Y el backdraft cuando un recinto no está ventilado y se le da una ventilación de forma abrupta, ¿sí? Cuando se lo alimenta de golpe, digamos, con oxígeno. Acá va a ser la temperatura lo que lo va a inducir, lo que va a producir ese flashover, principalmente va a ser la temperatura que genera ese foco de incendio, ese rollover que se empieza a producir, que empieza a calentar los restos de los combustibles, se empieza a elevar la temperatura, entonces ahí es cuando se produce el flashover. En cambio el backdraft, más que nada, se da por la ventilación que se le da, ¿sí?
Factores fundamentales: temperatura de ignición, que todos los combustibles alcanzan, y una energía mínima de ignición porque la temperatura ya está. Esos combustibles que estaban allá adentro ya se quemaron, están con temperatura, hay brasas, están los gases sobrecalentados, ¿sí? Está ese combustible finamente dividido que es el humo, ¿sí? Que está con su temperatura justa de ignición, le falta el oxígeno. Tipo de escenario, habla de estático. La verdad que esto no lo comprendo muy bien, ¿sí? Llama de libre difusión, o sea, porque es un incendio que se produce, un incendio generalizado a posterior, ¿sí? Y llama premezclada, que sería, digamos, premezclada la llama con resto de combustible del humo, de oxígeno que recibió, que se está quemando. Es un tanto compleja explicarle. Sinceramente, la verdad que esto no lo entiendo muy bien yo. Pero una cosa importante es que en un flashover, ¿sí?, no hay una onda de sobrepresión. ¿Qué es una onda de sobrepresión? Que le llamamos la onda expansiva, ¿sí? Pero en un backdraft sí, porque es mucho más violento. Es una deflagración más violenta. Entonces, hay veces es frecuente que se produzca una onda de sobrepresión. O sea, esa onda expansiva que va a arrastrar cosas, proyectar cosas. Si puede proyectar a uno, levantarlo y dejarlo al otro lado de la vereda, no sé, no creo, no lo creo, ¿sí? Pero que puede proyectar cosas que me pueden llegar a golpear, sí. Incendio posterior, sí, se generaliza, obviamente, todos esos combustibles pirolizaron y se encendieron, pero en el backdraft no, porque ese combustible ya se quemó. Lo que generalmente se quema en el backdraft es el humo y los gases combustibles. ¿Se entiende? Hay puntos de ese cuadro que sinceramente no se los sabría explicar bien yo. Pero bueno, básicamente las principales son esas, las diferencias entre un flashover y un backdraft. ¿Algo que quieran preguntar? Chicos, vamos, pregunten, no sean tímidos. 20 minutos porque empezamos a cobrar después, Bien, ya que estamos con los videos, bueno, me imagino que habrán visto videos de backdraft. El fuego está funcionando por acá. Por ahí alguien abrió una puerta interna que oxigenó el lugar ese que estaba confinado, y observen cómo empieza esa presión a liberarse, ¿no? Y salen como gatos quemados. ¿Vieron que no hay un incendio generalizado a posterior? O sea, sí, seguramente hay algunos que otros focos, pero no es que empieza a salir llama raudamente por las ventanas, ¿no? Porque el combustible ya se quemó, ahí lo que se inflama son los gases y el humo. ¿Sí? Un simulador. Le mandan mecha, le meten bastante carga de fuego y empiezan a cortar los suministros de oxígeno. Miren la presión que hay adentro.
lo oxigenan. Esto es lo que vemos después de un background, la llama que sale como soplete. ¿Escuchan la presión que hay de adentro, cómo sopla? La presión, o sea, estos son cuando llegamos a una vivienda y vemos que sale, obviamente no a esta tasa, pero vemos que sale humo a presión por las rendijas de la puerta, por las ranuras de la puerta, por las rejillas de ventilación o por algún otro espacio reducido, y es síntoma que se puede producir un background. Observen con atención en la parte inferior, si bien acá está saliendo humo a presión, está liberando presión, en la parte inferior, ¿cómo vemos que el humo se manda hacia adentro nuevamente? ¿Por qué? Porque el fuego está respirando, ¿sí? Está buscando oxígeno, está chupando, fusionando oxígeno por ese lugar donde sería la zona de presión negativa. Es tanta la presión que no alcanza a alimentar suficiente el oxígeno, pero cuando libera un poco de presión interna, que puede succionar mejor oxígeno del exterior, es así como se comporta un padrastro. Es muy violento. Vuelan vidrio, vuelan cosas. Entonces, si yo voy a hacer el ingreso a una vivienda, yo muchas veces prefiero llegar que saca fuego por todos lados y no llegar y encontrarme que está toda la casa cerrada y está saliendo humo presión por todos lados. Es ahí un problema, ¿sí? Es ahí cuando hay que extremar las precauciones. Porque un incendio, si me sale fuego por todos lados, hago un ataque exterior con el suficiente caudal y en algún momento se hará el ingreso. Si había alguien adentro, ya está, ¿sí? Pero cuando hablamos de una vivienda que está totalmente cerrada y que el humo sale a presión, sale amarillento, sale medio anaranjado, vemos, sentimos que pueden hasta llegar a crujir las puertas, o sea, es por la presión que hay adentro. No sé si escucharon cómo soplaba el simulador ese, si estaba que soplaba por las aberturas. Es la gran presión que hay adentro. Y si estamos en nos encontramos en un escenario de eso, no podemos ir y romper vidrio, no podemos ir a abrir puertas sin tener las precauciones antes. Obviamente, antes lo posible es ventilar el lugar más alto, tratar de ventilar la parte más alta, ¿sí? O hacer la técnica de apertura de puerta, refrigerar antes de entrar varias veces, ¿sí? Para evitar que, o refrigerar un poco los gases como para hasta que nos permita el ingreso, ¿no? Siempre que no se pueda hacer una ventilación. Pero lo primero que hay que hacer acá es una ventilación lo más alto posible para que esa presión libere. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Algo que quieran preguntar? Hola, buenas tardes. Sí. Yo tengo una duda que sería sobre explosión de humo.
Sí, backdraft. Claro, yo tenía entendido de que el backdraft y la explosión de humo eran lo mismo, Sí. pero nos dieron un trabajo práctico que habían dicho que no. Y me terminé de confundir. A ver, backdraft es un término en inglés, ¿sí? Un término en inglés que traduciéndolo significa explosión de humo. O sea, está bien, no hay nada que ver la traducción, ¿no? Pero es lo mismo, es la explosión de humo por flujo reverso. Flujo reverso de ese oxígeno que absorbe por la zona de depresión, suministrando el ingrediente que le falta para que se produzca este fuego que se inflama de forma brusca, ¿sí? Recuerden, el humo son partículas de combustible que no se quemó. Es como si yo agarro una vela encendida, tiro un puñado de harina hacia arriba. Se va a inflamar de forma brusca, porque la harina es combustible, ¿sí? Y vamos a ver que hace un bloom, una bola de fuego y se siente traten de, si lo hacen, háganlo lejos porque se van a quemar las pestañas seguro. Bueno, el humo, recuerden, es partículas combustibles, se inflama. Y en este caso se va a inflamar de forma abrupta, de forma violenta, ¿sí? Entonces, la explosión de humo, la verdad no me voy a poner a discutir, ni sé quién le habrá dado el trabajo, no sé lo que será, pero es lo mismo que un backdraft, son sinónimos. Es como lo de decir, el flashover es el sinónimo ¿cómo era Edgardo en español? ¿Cómo es? De la inflamación de los gases combustibles, ¿no? A ver, che, se me fue. Edgardo. Sí, inflamación súbita. Exactamente. Combustión súbita generalizada. Ahí está. ¿Sí? Conocida en inglés como flashover. Ah, bueno, muchas gracias. ¿A quién metí en lío? ¿A quién metí? Una cosa más con eso. Es que en el trabajo se nos decía que la explosión de humo, la diferencia que tenía con el backdraft era que para que suceda esto necesitabas como la energía de activación o algo así, o una fuente de ignición aparte, externa, para que pase eso. Era eso lo que nos decía. Por eso ahí donde resta confusión. Tener tetraedro. En un backdraft te está faltando el oxígeno. Mm, En una situación en la que se puede dar un backdraft, te está faltando el oxígeno. Vos abriste la puerta, la energía de activación ya la tiene. mm, Tenés los gases sobrecalentados, ¿sí? Tenés los gases sobrecalentados. Están a temperatura justa, le falta el oxígeno, ¿sí? Una chispa que se levante, cuando ingresa ese aire, cuando ingresa porque vos le pones un papel y se lo lleva para adentro, ¿sí? En la zona de depresión. ¿Mm? Donde ingresa ese aire, al ingresar ese flujo de aire de forma brusca, ¿sí? Levanta chispas de esas brasas, de ese combustible que se quemó, ¿sí? De esas sillas, de esos colchones, de ese ropero de madera, ¿sí? Y una chispa ya tiene la energía de activación. ¿Mm? Estamos hablando del monóxido de carbono, que a su temperatura junto de ignición, arriba de los 600 grados, ¿sí? Es el tercer gas más inflamable que existe. Vos prendés la cocina de tu casa por ahí con un magiclí, que con una chispa nomás enciende el gas. Imagínate, y el gas natural o el propano está mucho más abajo que el monóxido de carbono en rango en nivel de inflamabilidad. ¿Sí? Entonces vos la temperatura de ignición ya la tenés el calor, tenés el combustible, te falta el oxígeno, que se lo da cuando abrís la puerta. ok, gracias. Bien. ¿Algo más que quieran preguntar? Tenía otro video interesante acá, pero ya sería volver un poco al flashover, pero lo vamos a volver, porque por ahí han visto videos, sí, pero bueno.
Nuestra fase inicial. Alguien fumando, tiró una colilla de cigarrillo. No apagó bien la colilla de cigarrillo, se le cayó, no sé. Está bien, esto es una experiencia de laboratorio que está sobrecargado de combustible. Y la llama va a iniciar el fuego en el apoyabrazo del sofá. Miren el tiempo. Van a tomar la silla, la llama. El arbolito como se empieza a mover por esa corriente convectiva que sube, esos gases que suben. Y empezamos a ver el fenómeno de la pirolización, cuando se empiezan a emitir esos gases combustibles porque se está calentando por la radiación. Empezamos a ver que empiezan a emanar un vaporcito blanco los diferentes combustibles. El humo empieza a acumularse, empieza a descender. ¿Qué vemos ahí? Rollover. Eso es el rollover. Miren cómo empieza a pirolizar los combustibles, cómo empiezan a emitir vapores combustibles. ¿Vieron cómo ardió solo? Observen el sillón. Miren, eso es un flashover. El piso, miren el piso. La alfombra del piso. Un flashover. Volví un poco para atrás, pero está interesante el video ese, porque se ve claro cuando hablaron de pirolización, Edgardo. Yo por ahí estoy hablando y... Bien. Se ve claro cuando los combustibles empiezan a pirolizar. Se empiezan a descomponer y empiezan a emitir esos gases combustibles. ¿Sí? Pero no por contacto directo con la llama, sino por la radiación que se está produciendo en ese interior. ¿Se entiende? Se ve bien el flashover cuando se empieza a desarrollar, el rollover, perdón, cuando se empieza a desarrollar en el techo, y esos gases calentados que están ardiendo arriba, ¿sí? Va a contribuir a que se siga calentando más esa habitación. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto de ver los videos y analizar los videos, porque a partir de eso podemos reconstruir el momento de estar en el lugar y de estar viendo, poder tener un modelo en el que podemos llegar a prever qué es lo que puede suceder. Uno, al estar expuesto y a ver varios videos donde el patrón de humos, de movimiento de flujos de humos, de fuego, hace que uno pueda tener una representación de que esos tipos de movimientos o de elementos que ven un incendio pueden llegar a producirse. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que vean bien los videos y qué es lo que se está produciendo. Los videos no se eligen porque son bonitos o porque sí. A partir de eso, ustedes al momento de estar con la lanza enfrente de una puerta van a poder darse cuenta de que puede llegar a producirse un fenómeno o no, que van a poder trabajar ahí o no, ¿sí? Sí, así que por favor les pido a los que están cocinando por ahí o están haciendo otras cosas que realmente presten atención, porque cuando estemos trabajando yo puedo estar atento a otra cosa y ustedes van a hacer lo que van a estar viendo los humos y los que van a darse cuenta de que puede producirse un fenómeno, ¿sí? Bueno,
les mostré el video ese la vez pasada, que si el tipo que entró no estaba atento, no se hubieran muerto, pero que se hubieran chamuscado, sí, ni hablar. O sea que por eso es, y no vamos a ver cuando vamos a hacer el ingreso, como se ve así clarito, que empieza a pirolizar los combustibles, no. No, vamos a ver evidencias como eso, de que el plano baja de abruptamente, ese colchón de humo baja abruptamente, que la temperatura empieza a aumentar de forma rápida, ¿sí? Y que puedo llegar a ver un resplandor o no, ¿sí? Tal cual, y consideren que todo eso lo van a tener que ver sumado a toda la presión que uno puede llegar a tener, tanto físico y psicológico en el lugar. Entonces uno tiene que tener bien claro en esto, qué elementos reconozco que están presentes y que me pueden llevar a producir determinados fenómenos si hago algo, por lo menos darse cuenta para poder prever qué no hacer y qué hacer, ¿sí? Ahora es el momento donde ustedes pueden sacarse todas las dudas. No sé, jefe, cuántos años tiene usted de experiencia en bomberos. Creo que habrá estado presente en varias situaciones en donde estuvieron presentes algunos de estos fenómenos. Entonces, aprovechenlo para sacarse las dudas, ¿sí? He tenido oportunidades, sí, por ahí no son frecuentes de observarlo, porque un flashover se produce muchas veces antes de que lleguen los bomberos, antes que llegue la primera unidad, porque es ahí cuando llegamos y vemos todo, que está todo generalizado, ¿sí? Pero backdraft, bueno, he tenido oportunidad de observar algunos, y realmente sí, se comportan de forma muy violenta, que bueno, se lograron detectar a tiempo y bueno, tomar las medidas de resguardo, porque ya fue inminente, sí, que cuando se produjeron esos fenómenos. Pero bueno, hay que estar despierto, y bueno, si nosotros, como le decía, llegamos a una escena en la cual vemos evidencia que se puede producir un backdraft, está bien, se supone que ustedes van a salir a una emergencia con gente más experimentada y con un nivel de capacitación mayor que el de ustedes, que es el que debería darse cuenta que se va a producir, ¿sí? Pero hay veces que el encargado o por ahí el bombero más viejo no lo ve todo, y hay que estar atento a eso, ¿sí? ¿Preguntas? Preguntan acá, ¿usted qué acciones tomaría ante un backdraft? Es que cuando se produjo, ya está, ¿sí? O sea, si me lo comí, no me di cuenta, hice una apertura y veo que el humo empieza a salir a presión por esa apertura y me tengo que tirar, alejar lo más rápido posible de ahí, abrirle el chorro, no sé, cualquier cosa, si estoy adentro. O sea, si estoy afuera, perdón, si estoy afuera. Si estoy adentro, hice una apertura de una puerta, por eso es importante el control de la puerta, ¿sí? Cuando se ingresa un incendio. No es que abrimos, entra el agente de extinción y la puerta queda abierta de par en par, porque está recibiendo oxígeno, y yo por ahí hice una apertura interna de una puerta, y es ahí donde se puede producir el backdraft, ¿sí? O sea que es todo prevención, estar atento a las señales, ¿sí? Por eso es tratar de hacer ese análisis de 360 grados de esa estructura, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, si hay sospecha de backdraft, que está todo, lo veo muy confinado, es sospechoso el incendio, veo que sale una presión y trato primero de abrir lo más arriba posible, antes de hacer una apertura de una puerta, ¿sí? Porque se puede producir un backdraft. ¿Qué más? Bien, vamos a ver un poquito. Esto, como le decía, la experiencia esta es muy completa, un tanto compleja a veces,
¿sí? Yo sinceramente todavía no la he terminado de ver del todo, pero hay cosas que son interesantes para mostrarles y básicas, como para que se den una idea de lo que es la energía que genera un incendio. Dice que la tasa de emisión de calor y temperatura. La tasa de emisión de calor es la energía emitida por unidad de tiempo. Normalmente expresada en kilovatios o megavatios. También se le denomina emisión de energía o potencia. Potencia, la potencia que genera un incendio, ¿sí? Es la energía emitida por unidad de tiempo, normalmente expresada en kilovatios o megavatios. También se denomina tasa de emisión de energía o potencia. Un julio por segundo es un vatio, una unidad de potencia. 1000 vatios o 1000 julios por segundo es igual a un kilovatio o aproximadamente un BTU por segundo. Un megavatio es igual a 1.000.000 de vatios. Para tener una idea de la energía involucrada en el incendio de enseres domésticos, una pequeña papelera representa unos 30 kilovatios, una silla tapizada entre 1,8 y 2 megavatios, un sofá 2,5 megavatios y una cama de matrimonio supone más de 4 megavatios. Para poder ponerlo en perspectiva, imagine una silla tapizada ardiendo con llamas de 2 a 3 metros de altura. Esto representaría un incendio de unos 2 megavatios. 2 megavatios es la potencia necesaria para desatar un flashover en un recinto residencial típico con una sola puerta de entrada. ¿Cuántas viviendas conoce usted que tengan sillas tapizadas, además de alfombras o algún mueble modular o sillón? Todo esto representa una cantidad importante de energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tasa de emisión de calor y la temperatura? Supongamos que la tasa de emisión de calor de una vela sea 80 vatios, alcanzando una temperatura de 800 grados centígrados. Si tomamos 10 velas, las prendemos a la vez y las juntamos, ¿cuál sería la temperatura? ¿Cuál sería la tasa de emisión de calor? La temperatura de la llama es la misma en los dos casos, pero la tasa de emisión de calor es 10 veces mayor cuando quemamos 10 velas. La tasa de emisión de calor es la causante del riesgo. Es la energía que libera el incendio, es la energía que se genera en la combustión del mobiliario de la vivienda, es la energía que se transfiere hacia los trajes de incendio. Y esta energía es lo realmente importante en un incendio. La temperatura podemos entenderla como el resultado final. Entender el equilibrio de energía es vital para la explicación del comportamiento de un incendio, ya que el valor de la temperatura no lo explica por sí mismo. Bueno, a modo de ejemplo, ¿vieron que dice que un sillón quemándose dentro de una habitación ya es suficiente para generar, habiendo otros combustibles cercanos, ya es suficiente para generar un flashover? ¿Sí? Un sillón ya es suficiente energía. A ver qué sigue. El flujo de gases es el movimiento del calor y el humo desde las áreas de mayor presión cercanas al incendio hacia zonas de menor presión a través de puertas, ventanas, aperturas y huecos en cubierta. De la misma forma que los gases calientes se desplazan hacia las zonas de baja presión, el incendio arrastra aire y por tanto oxígeno. Dependiendo de la configuración del edificio y la distribución de aperturas de ventilación como puertas y ventanas, se pueden presentar diferentes flujos de gases. Por ejemplo, al abrir una ventana en el segundo piso, comienza a elevarse el plano de humo en el primer piso, ya que se crea un nuevo flujo de gases desde la puerta de entrada hasta la ventana del segundo piso. Este hecho provoca un aporte adicional de oxígeno que permite el crecimiento del incendio. Las intervenciones de bomberos a lo largo del tramo caliente del flujo de gases suponen un aumento significativo del riesgo para los intervinientes, debido a la exposición al flujo de llamas, calor y humo. Esta gráfica muestra la potencia del incendio a lo largo de su desarrollo. Pinche en las distintas etapas de desarrollo y situaciones de incendio para ver un esquema con la distribución de temperaturas y el flujo de gases. Esta sección analiza los resultados de todos los experimentos con la intención de relacionarlos con las tácticas de intervención y la seguridad de las mismas.
La aplicación de las consideraciones tácticas a los escenarios del incendio depende de muchos factores: el tipo de construcción, las posibilidades y medios de respuesta del servicio de bomberos y la existencia o no de refuerzos. Debemos tener presente que estas consideraciones tácticas son conceptos a tener presentes en intervención, ya que la dinámica real de un incendio dependerá de la estructura de la vivienda y de la carga de combustible disponible. Las consideraciones tácticas incluyen vídeos de los experimentos para mostrar pistas comparativas de la estructura y las tácticas de intervención aplicadas. Los vídeos continúan con diagramas de las estructuras que incluyen temperatura y otras mediciones importantes de las mismas, detallando el impacto de las tácticas. Las consideraciones tácticas se dividen en dos grupos: control del flujo de gases y ataque ofensivo interior y exterior. En las conclusiones de cada consideración táctica hay disponibles botones de acceso a todos los datos experimentales y a todas las vistas de... Bien. Ahí mostraba, como decía, bueno, en el caso de un edificio de 2 plantas, si se abre una ventana en la parte superior, en el piso superior, por la lógica, el humo, ese plano se va a levantar, ¿no? Pero también puedo favorecer a que se incremente el incendio interior, ¿sí? Por eso también todo esto se trabaja de manera se tiene que trabajar de manera muy coordinada, lo que es la extinción y la ventilación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando acudimos a un incendio, bueno, se trabaja en la extinción primero, tratando de no abrir puertas y no abrir ventanas si no es necesario, ¿sí? De no meter ventiladores. El ventilador se mete solamente cuando sabemos que el incendio está controlado totalmente, que no hay riesgo de una reignición. Es ahí cuando se ventila a presión positiva. Es lo que hacemos nosotros. Hay técnicas de utilización del ventilador de presión positiva, ¿sí?, que contribuyen a el ingreso de los grupos de extinción o de rescate, ¿sí? Pero hay que hacerlo muy bien. Hay que saberlo hacer, hay que saber por dónde van a salir esos gases, porque yo al estar metiendo un ventilador en la puerta de ingreso a una vivienda, ¿sí?, lo estoy sobreoxigenando, ¿sí? Ustedes me dirán, pero usted dice de que hay que cerrar la puerta y ingresar y tratar de mantener la puerta cerrada. Sí, es lo que generalmente yo hago, ¿sí? Porque no me quiero jugar, no quiero experimentar, porque eso se hace en simuladores, se hace en prácticas y no en la realidad, porque hay alta tasa de que eso salga mal. Al meter un ventilador que estoy sobreoxigenando, ¿sí?, hasta 10 veces más, yo calculo, que si dejara la puerta abierta. Yo, para sobreoxigenar de esa manera, para ventilar, para inyectar aire de esa manera, ¿sí?, tengo que asegurarme que si se está quemando esta habitación, abrir esa ventana de esa habitación que se está quemando para que el humo, los gases y las llamas salgan por esa ventana y no se me vayan para otro lado o genere un flashover, porque lo estoy sobreoxigenando y obviamente el incendio se va a incrementar, ¿sí? Pero bueno, son técnicas de ventilación que, si bien nosotros tenemos los conocimientos teóricos, no tenemos la práctica. Y yo obviamente ni en pedo me pongo a poner un ventilador. Bueno, Edgardo lo puede decir, que el ventilador se pone cuando sabemos que el incendio está prácticamente extinguido y solamente tenemos que desalojar el humo, nada más. ¿Sí? No es un incendio un lugar como para experimentar de esa forma. Además de las otras dificultades que genera utilizar los ventiladores, ya que produce un montón de ruido, no te podés comunicar con las personas que tenés cerca, te genera ese movimiento de flujos de humo hacia lugares que por ahí no querés que vayan el humo. Genera sus dificultades, hay que saber utilizarlo. Sí, es una herramienta muy útil la ventilación positiva, ¿sí?, por presión positiva. Pero yo la uso cuando sabemos que el incendio está extinguido y simplemente tenemos que sacar humo, ¿sí?
porque es ahí donde realmente puedo, si yo no estoy seguro de que el incendio está totalmente controlado, ¿sí? Puede ser un problema. Puede ser un problema porque generalizo el incendio, provoco un flashover, cosas por el estilo. ¿Pregunta, chicos? La siguiente el examen no los quiero ver dudar, ¿eh? ¿Ah? Está bien, El esto no, examen que van a tener no los quiero ver dudar. todo esto que le estoy diciendo por ahí no, me imagino que no es parte del examen porque más que nada yo me estoy basando en mis vivencias, ¿sí? En las capacitaciones que he tenido a lo largo de mi carrera, en las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera. Pero bueno, por ahí dicen, no, porque el libro... A ver qué dice interesante. Asociada a la aplicación de agua durante el ataque ofensivo interior y exterior. Es importante tener en cuenta que estas consideraciones dependen del flujo de gases creado como resultado de aplicar la ventilación antes que el agua. El análisis del flujo de gases y el efecto de la aplicación de agua no deben considerarse por separado. Al final de cada consideración táctica, tenemos la posibilidad de ver todos los datos y vídeo de cada experimento. Adicionalmente, el Servicio de Bomberos de Nueva York ha facilitado secciones de sus protocolos en las que se abordan estas consideraciones en la pestaña Recursos de la esquina superior derecha. Uso del alcance del agua. El incendio está en el salón de la parte trasera del primer piso y la puerta principal está abierta. Con el flujo de gases saliendo por la puerta, hay posibilidades para los gases calientes de salir hacia la puerta principal, desde donde iniciaremos nuestro ataque al incendio. Observemos las condiciones en los dormitorios. En los que están cerrados hay cierta visibilidad, pero ninguna en el que está abierto. El agua entra por el frente directamente en la capa de gases calientes. Los bomberos están utilizando una lanza de chorro sólido a unos 700 litros por minuto con una punta de 24 milímetros. El incendio se mueve hacia la puerta principal. Podemos ver el resplandor aparecer en la parte baja de la puerta principal mientras intenta moverse hacia la fuente de oxígeno. Entra el agua, los bomberos retroceden y podemos ver cómo cambian las condiciones. La consideración táctica clave aquí es que no tenemos por qué estar en la parte alta del incendio o en la vivienda para comenzar nuestro ataque. Los bomberos han comenzado el ataque desde fuera de la vivienda mientras se iban aproximando. El agua ha entrado en la estancia en llamas desde una distancia de 10 o 12 metros. Si vamos a entrar por la puerta principal, nos encontraremos avanzando agachados en el flujo de gases entre el incendio y la única salida al exterior. El aire exterior entra con nosotros y los gases calientes nos salen por encima. Estamos asumiendo un gran riesgo al tratar de reptar bajo esta cantidad de combustible sin inflamar. El humo del frente está a unos 400 grados centígrados cerca del techo y se incrementa al acercarnos al salón, donde las temperaturas cerca del techo superan los 600 grados centígrados y 425 grados centígrados cerca del suelo. Como resultado, tenemos radiación térmica transfiriéndose al traje de intervención desde que se supera la puerta de entrada. Sin enfriar la estancia, los gases calientes nos van a transmitir la energía por convección. Utilicemos el alcance de nuestra lanza y eliminemos la posibilidad de inducir un flashover por la ventilación. El impacto del ataque exterior ofensivo en las temperaturas de la vivienda es significativo. Enfrente del salón, donde se mezcla el oxígeno que entra con la puerta principal con los gases inflamables y se produce la combustión, la temperatura baja de 650 a 150 grados centígrados cuando el agua se aplica. Una vez que robamos energía al incendio mediante la aplicación de agua, se reducen significativamente las llamas. Como resultado, la temperatura cerca del techo en lo alto de las escaleras del segundo piso también desciende más de 200 grados. O sea,
Los tipos desde la puerta le sacuden un chorro a 700 litros por minuto con un pitón fijo, nada de que regulo patrones, ¿sí? Con una boquilla que tiene una salida de 25 milímetros. Por ahí puede haber alguien que, qué sé yo, algunos de mis colegas que pueden llegar a decir, eso es una locura. Pero esto fue comprobado científicamente que al aplicar ese chorro de agua, que vemos con esta flecha celeste, sin saber dónde está el fuego, ¿sí? La temperatura que estaba a 982 Celsius bajó a 427. Esto está comprobado con este experimento científico, ¿sí? Que se refrigeró esa atmósfera como para permitir realizar el ingreso, localizar el foco y hacer la extinción, ¿sí? En la parte superior de las escaleras hacía esa temperatura, 482 grados, y bajó a 260 grados. Tiraron un chorro de 28 segundos, 315 litros de agua, en 28 segundos, qué locura, ¿no? Y lograron ese efecto. ¿Sí? Por eso, esto es algo que se hizo científicamente con toda la tecnología del mundo y esos son los resultados. ¿Sí? Pero, bueno, está la otra por ahí, dice, no, no tenés que tirar agua si no ves el foco. Y, a ver, por eso les digo, chicos, en la tarea del bombero hay mucho mito. Hay veces que hay mitos que, bueno, de esta forma se fueron cambiando un poco la cabeza, la mentalidad de, no, porque hay que ingresar lo más bajo posible, hasta vamos arrastrándonos, qué sé yo, como podamos, hasta que llegamos al foco, lo localizamos y lo pagamos. Pero nos estamos metiendo, ¿sí?, por donde va a salir toda esa presión, donde se nos puede inflamar ese colchón de gases, ¿sí?, por arriba nuestro, y de aquí que salimos, en que encontramos la salida, que en esa desesperación perdemos la manguera, ¿sí?, y no sabemos por dónde carajo podemos salir. En una oportunidad, cuando un incendio hace muchos años, un incendio en un primer piso, en una habitación en un primer piso, hago el ingreso con otro atrás, y en un momento se puso tan picante eso, o sea, porque la mentalidad del pasado, le estoy hablando, o sea, te estoy hablando aproximadamente unos 17 años atrás, una cosa así. La vieja mentalidad de cuidar el agua. Entramos con una manguerita pedorra de 1 pulgada, que es un poquito más que la manguera de riego, ¿sí?, con una lanancita chiquitita así, que tiraba un chorro chiquitito así. ¿Qué energía podemos absorber? Obviamente, en esa época todavía no, sí, se hablaba, no se existía tanto el tema de la refrigeración de gases, todo eso. No, era entrar, localizar el foco y apagarlo sobre el plano, nada más. Era muy amateur la profesión. Amateur, exactamente. Era de experiencias vividas pasadas de generación en generación, ¿sí? Solo que esa experiencia vivida antes entraban con 2,5 pulgadas y nosotros nos hacían entrar con 1 pulgada porque a alguien se le ocurrió de que con eso duraba más el agua el camión. ¿Sí? La tasa de accidentes también era más grande, ¿no? Suerte era, suerte. Suerte que estaríamos medio con el lomo colorado, que algún que otro cogote quemado, casi no había capuchas. Entonces, bueno, entré con la punta de lanza buscando localizo el foco. Cuando voy a localizar el foco, empiezo la extinción, se produce lo que yo después me enteré de que era un flashover, ¿sí?, por el pasillo, por donde iba ingresando, y obviamente cuando veo eso que se viene, le digo al que estaba atrás mío que salga, que salgamos, ¿sí? Y cuando se escucha, el que estaba asistiendo en la pie de la escalera en la planta baja, no tuvo mejor idea que pegarle el tirón a esa manguerita de riego, ¿sí?, sacándomela de las manos, y el único medio que tenía para saber por dónde había entrado para evacuar
se me perdió. Terminé en una habitación y bueno, hasta que me percaté que no era por donde había entrado, obviamente no había ninguna escalera, y pude, bueno, localizar la salida. Mi compañero sí, que salió atrás mío, pero ¿para qué un gauchito bárbaro? ¿Para qué me avisar por acá? Yo encaré, él encaró atrás mío, yo encaré por un lado, él encaró por otro. Yo terminé en una habitación de esa vivienda, en el barrio Comercio 1, si mal no recuerdo. Y alguien abajo nos pegó el tirón, nos sacó lo que por ahí nos sirve para guiarnos, que es la misma línea de extinción, ¿sí? Pero bueno, todo esto producto también de, como que le decía Edgardo, un poco de ser esos conocimientos de generación en generación, y por ahí no había la información que hay ya hace una década atrás aproximadamente, ¿sí? Los niveles de capacitación, las capacitaciones que se pueden salir afuera, que han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Por eso le digo, yo vi mucho la evolución de la tarea del bombero, ¿sí? Y obviamente te tenés que ir adaptando, porque, bueno, si no te adaptas, cocodrilo que se duerme es cartera, dicen, ¿no? Pero bueno, las mentalidades que había en otros momentos de que, no, salíamos en un camión que tenía 1100 litros de agua porque iba muy rápido ese camión, podía ir a 100 kilómetros por hora subiendo la Gale, que era una locura, ¿sí? Porque está la mentalidad, y todavía hay gente que tiene la mentalidad del camión chiquito para llegar rápido, con poquita agua, ¿sí? Hoy por hoy, yo ni en pedo hago un ingreso con una manguerita de 1 pulgada. Por ahí, cuando está visualizado el foco, se sabe lo que es, todo eso, ¿sí? Y sí, bueno, entramos muchas veces con la devanadera, ¿sí? Pero generalmente se trabaja con línea de 1,5 pulgadas, con una buena lanza reguladora de cadáver, con 7 kilos, que yo sé que puedo hacer una descarga efectiva, ¿sí? Esa es la metodología que por lo menos yo quiero que se trabaje en mi cuartel, ¿sí? Obviamente, hay gente con experiencia que lo hace bien. Ustedes van a trabajar con gente con experiencia, no es que van a ir a carne de cañón solo adentro de un incendio. Porque van a hacer historias, si es así. Pero bueno, que van a entrar, eso, quédense tranquilos. Comienzo del ataque por el Esta es la parte posterior de la casa. Interior. Se introduce agua a través de la puerta principal durante 40 segundos para controlar el incendio limitado por la ventilación del salón del primer piso. Incluso con el agua siendo incapaz de impactar en la mayor parte del combustible ardiendo, se reduce significativamente la temperatura durante 4 minutos. A continuación, las temperaturas comienzan a recuperarse hasta recobrar los valores anteriores a la aplicación de agua, unos 7 minutos tras el comienzo del ataque. Un binomio de ataque que avance por la puerta puede tomar la delantera o suavizar las condiciones antes de entrar y tener tiempo para acabar con el fuego antes de que se recupere. Las temperaturas cerca del techo, en la parte trasera del edificio, opuestas a la línea, descienden unos 400 grados centígrados y les lleva 7 minutos para recuperarse hasta los 375 grados centígrados. Las temperaturas cerca del techo de la segunda planta descienden cerca de 200 grados centígrados al absorber la línea de agua la energía creada por el fuego. Fuego de sótano. Aplicar agua a la parte superior de la escalera tiene un impacto limitado. Muchos procedimientos operativos estándar se focalizan en que el binomio de lo alto de las escaleras eche agua y proteja la búsqueda de víctimas. Como podemos ver en el vídeo, se coloca una lanza en lo alto de la escalera con un caudal de 700 litros por minuto escaleras abajo. Todo el agua va hacia el sótano para proteger las escaleras. Echar agua desde lo alto de las escaleras tiene un efecto en el sótano, completamente incendiado, pero este efecto es bastante limitado. La razón más común de este desplazamiento de la línea es la protección a la búsqueda y rescate en la vivienda.
si podemos mantener las temperaturas más bajas en lo alto de la escalera, incluso sin tener ningún impacto en el sótano, puede que estemos haciendo algo por las víctimas y podemos encontrarlas y sacarlas rápido. Veamos las temperaturas. El agua en lo alto de la escalera enfría el área del local, bajando de 300 a 200 grados centígrados cerca del techo, pero no tiene un gran impacto. Las temperaturas en la puerta principal se mantienen más o menos iguales. La habitación abierta del segundo piso se enfría ligeramente de 107 a 100 grados centígrados. Esencialmente, proteger las escaleras no hace nada para parar la producción de energía en el sótano. Las temperaturas del sótano se mantienen muy altas, de 650 a 800 grados centígrados, y el fuego está totalmente desarrollado en el sótano. Añadiendo agua en lo alto de las escaleras, no conseguimos eliminar la fuente del problema. Los bomberos de esa posición están en una situación peligrosa por dos razones. Una, están en la parte de salida de los gases del fuego del sótano, y dos, están trabajando en el suelo de madera sobre una estancia incendiada, que tiene la posibilidad de hundirse. Comienzo del ataque por el exterior para acabarlo por el interior. Se introduce agua a través de la puerta principal durante 40 segundos para controlar el incendio limitado por la ventilación del salón del primer piso. Incluso con el agua siendo incapaz de impactar en la mayor parte del combustible ardiendo, se reduce significativamente la temperatura durante 4 minutos. A continuación, las temperaturas comienzan a recuperarse hasta recobrar los valores anteriores a la aplicación de agua, unos 7 minutos tras el comienzo del ataque. Un binomio de ataque que avance por la puerta puede tomar la delantera o suavizar las condiciones antes de entrar y tener tiempo para acabar con el fuego antes de que se recupere. Las temperaturas cerca del techo, en la parte trasera del edificio, opuestas a la línea, descienden unos 400 grados centígrados y les lleva 7 minutos para recuperarse hasta los 375 grados centígrados. Las temperaturas cerca del techo de la segunda planta descienden cerca de 200 grados centígrados al absorber la línea de agua la energía creada por el fuego. Bueno, resumiendo, la aplicación de agua en un incendio es por ahí. Esto, creo que alguien me había preguntado algo del ataque indirecto, ¿sí? ¿Qué era el ataque indirecto? ¿Sí? Bueno, esto es una especie de ataque indirecto. No está dirigiéndose el chorro al fuego porque no se ve, ¿sí? Se sabe que está más o menos por ahí, pero no se ve. Pero lo que está haciendo es refrigerar la atmósfera, refrigerar los gases, evitar un flashover, ¿sí? Y hacer que, bueno, vieron cómo decía de que el tiempo que transcurre cuando se aplica ese chorro de agua, ¿sí? El tiempo que transcurre para que ese incendio vuelva a generar de nuevo esa energía. Entonces yo creo que en ese margen de tiempo que nos da, es el suficiente para ir y localizar el foco y hacer la extinción sobre el plano, ¿no? Jefe, ahí pregunta Patricia que si fuera en la ventana rota por el incendio y la puerta cerrada. ¿A qué te referís, Patricia? ¿Podés encender el micrófono? Si fuera si fuera el incendio, bueno, se rompe la ventana por el incendio y se tendría que atacar por ahí, como decía, con un ataque, se podría con un ataque indirecto hacia adentro. Sí, siempre. Si usted ve, qué sé yo, bueno, esta ventana se había roto en el primer piso, ¿no? Si usted ve que está saliendo mucha llama por esa ventana, le sacude un chorro compacto, ¿sí? Con un buen caudal. Yo le puedo asegurar que en 30 segundos el incendio va a disminuir hasta un 60%. ¿Sí? Es lo que se llama un ataque indirecto. Lo que se llama por ahí la técnica de ablandado. Hoy salió ese ataque indirecto, vamos a reestilizarlo, dijeron, ¿sí? Le llamaron ablandado. De arrojar agua con un chorro compacto,
o el cono, olvídense del cono acá, porque el cono no le va a servir de nada en ese tipo de ataque. Tiene que ser compacto y con por lo menos un caudal superior que anda alrededor de los 500 litros por minuto. ¿Sí? Se aplica el chorro, se puede hacer un movimiento de lanza, que va a facilitar también la extinción, y le puedo asegurar que un incendio, bueno, Edgardo les puede decir una experiencia que tuvimos, en cuanto de una habitación importante, era una cocina, comedor importante, living, todo junto, que tendría una superficie aproximada de 4 por 6 metros, ¿sí? Totalmente generalizada, ¿sí? Bueno, que les cuente la experiencia de él. No hace falta que digan no. No, no, era en un primer piso, en un lugar ya de por sí transitado, incómodo para trabajar, en donde ya en las llamas habían roto las ventanas, arriba había mucha temperatura y teniendo dificultades para acceder previamente por la puerta porque estaba cerrada, entre el tiempo que nos tomábamos para abrir la puerta y generar ese acceso para ir a trabajar y atacarlo directamente, otro equipo, o de los que habíamos ido ahí, se había encargado de hacer el enfriamiento desde afuera, de hacer esta técnica de ablandado. Entonces, ¿qué ocurría? Al realizar esta operación en dos grupos distintos, permitían, mientras un grupo accedía y generaba el acceso para trabajarlo y romper la puerta y atacarlo directamente, el otro grupo generaba las condiciones para sofocar un poco las llamas, reducir la intensidad de las llamas y ir enfriándolo. Entonces, cuando nosotros, el grupo que estaba yo, que era el que iba a ir a atacarlo directamente al incendio, ya cuando ingresamos ya había reducido muchísimo su intensidad. Si nosotros hubiéramos tenido que ingresar con esas condiciones, el ingreso hubiera sido más lento porque ya la superficie que había era bastante grande y obviamente era una carga de fuego importante la que había. Pero ganamos muchísimo tiempo al hacer estas dos operaciones de manera simultánea. Ayuda muchísimo, muchísimo a reducir la intensidad del incendio. O sea, el incendio no se extinguió totalmente, pero en un 70% el incendio se aplacó. Sí, generó las condiciones para que nosotros trabajáramos de manera más segura dentro. Nosotros no hubiéramos podido ingresar si no le hacíamos la técnica de ablandado de la forma que habíamos ingresado, porque hubiéramos tenido que ir enfriando el ambiente, ir apagando la llama a medida que nos íbamos haciendo el ingreso. Cuando se hizo esta técnica, ya prácticamente el incendio se había reducido muchísimo, muchísimo la llama. Habían focos, obviamente, en distintas partes y habían temperaturas, obviamente, no estaba completamente extinguido, pero las condiciones eran un poco más favorables para los que teníamos que trabajar más cerca del incendio. Por eso, primero se hace lo que es el ataque exterior y después transicional. O sea, se hace, esto fue lo que vimos por acá, que decía el ataque transicional. A ver. Ataque de transición, empezar el ataque desde el exterior para después entrar adentro. ¿Sí? Lo que vimos recién. Eso fue lo que se hizo. O sea, arrojó agua por una ventana, eran dos ventanales, es más. ¿Tenés el video? No, no tengo el video, tengo una imagen que me llegó una vez. Ay, lo perdí, el de la cámara. Cuando me robaron la computadora. No, la imagen la tengo adentro de la capacitación, a ver. Esto es lo que le doy a mis otros alumnos. La tengo acá adentro, la imagen esa. Bueno,
Aquí que ahora. Este era el incendio. Ese era el panorama que cuando llega el primer camión, cuando llegó el único camión que salió, el panorama que se encuentra. ¿Sí? O sea, el ingreso se hacía por el costado de la vivienda, por una escalera, que de hacer un ingreso tradicional, digamos, por la vía de ingreso, por la puerta, ¿sí? Hubiera sido prácticamente imposible, porque se hubieran expuesto un riesgo importante, porque toda esa carga de fuego salía por todas las aberturas. Lógico, al abrir la puerta, iba a salir por la puerta. Entonces, ¿qué se hace? Desde abajo, no hace, acá, digamos, no obviamos eso de tirarle directamente a donde vemos la mayor. No, acá se tiró 2 chorros, uno por cada ventana, de más o menos unos 15 segundos cada chorro, a un caudal que, no sé, sí, fue arriba de 500 litros por minuto, chorro compacto. ¿Sí? Y el incendio, lo único que cuando se hace el ingreso, los únicos focos que encontraron fue donde no alcanzó el agua, ¿sí? Porque ese chorro, al pegar contra el techo u otra superficie, se rompe, ¿sí? Y de esa manera se produce la extinción. O sea, no es que con el chorro vas a alcanzar la base del fuego, como dice la teoría que tenés que extinguir. Esto es un ataque indirecto, hoy llamado el ablandado. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de tirar agua por donde está saliendo fuego. Pero tiene que ser agua en un buen caudal y un chorro compacto. Si no, no va a ser efectivo. Con esa carga de fuego, con ese mismo caudal, si yo le tiro un cono, ¿sí? Y sí, hubiera funcionado, pero no con la efectividad que funcionó eso. Y volvemos a lo mismo, esto tiene que ser coordinado. ¿Por qué? Porque el echar agua desde afuera están generando vapor. Si hay un equipo trabajando ahí adentro y ustedes están tirando mucha agua, ese vapor va a tratar de abrirse camino por los lugares donde encuentre. Si hay un equipo trabajando ahí adentro, puede que se llegue a quemar con este vapor que uno genere. No es que tiro agua desde afuera porque tengo acceso, es hacer un trabajo coordinado. Sí, obvio que si hay un equipo adentro y sí se va a generar vapor y lo va a cocinar un poquito. Bien. ¿Preguntas? A ver qué es esto. Eso fue algo que nos pasó Sí, Edgardo. Entre Leu habíamos ido en colaboración a trabajar a una distribuidora que se había prendido fuego, y de un lado no teníamos visibilidad entre un equipo y otro, éramos muchas dotaciones trabajando ahí, no teníamos visibilidad de qué equipos estaban trabajando ahí, pero estaban tirando agua de un lado al incendio y todo el vapor que se estaba generando por corrientes de aire venía hacia nosotros, y obviamente que nos tuvimos que replegar porque era mucho el volumen de vapor que había y se estaba haciendo peligroso. Por eso les decía que tiene que ser coordinado esto de tirar agua desde afuera. Claro, más allá que en esa situación hubiera sido posible hacer un ingreso, salvo que hubiera sido el ingreso por otro sector, ¿no? Sí, era por otro lugar. Pero bueno, ahí tenés una pauta también, Edgardo, porque por ahí, no sé si los chicos lo habrán escuchado, porque bueno, están recién capacitándose, pero había mitos como por ejemplo que el vapor que yo estoy generando, sí es cierto que estoy generando más presión internamente, me iba a llevar la llama hacia otro sector. Después entramos y sí, había
el resto de la casa el departamento estaba afectado por el fuego, pero por lo lógico de un incendio, no es que el fuego se nos saltó de esa habitación que se estaba quemando a la otra. No. ¿Sí? Está ese mito también de que no, que si genero mucho vapor, tiro mucha agua desde afuera, me va a llevar el fuego a otro lado. No. Sí, va a generar más vapor, pero si había una víctima y si no estaba muerta y sí, bueno, pero eso yo. Te va a generar un poco de problemas. Sí, no, obviamente, pero bueno, como con el incendio, qué sé yo. Yo no voy a entrar, obviamente, en un ambiente de eso sin antes tratar de lograr las condiciones que sea seguro para la dotación. Tiene 3 habitaciones adosadas y la única manera de llegar a la del centro es pasar a través de alguna de las otras 2, con lo cual hay un patrón circular en la planta. El incendio se inicia en la habitación central y las ventanas de la cocina están abiertas. Este experimento se ha diseñado para examinar un escenario muchas veces discutido por bomberos, en el que se hace un ataque agresivo interior entrando por la puerta de uno de los extremos no incendiados, dejando la puerta abierta mientras se avanza con línea por el vestíbulo hacia la otra parte del edificio, con la idea de aplicar agua en la cocina y avanzar hacia la habitación en llamas, o avanzar hacia el lado quemado. En este tipo de ataque se pueden producir casos en los que el incendio sobrepasa al equipo de ataque. Veamos el escenario de este ataque en 2 etapas. Primero, el impacto de la apertura de la puerta para entrar. Antes de abrir la puerta, la habitación central ha transicionado a flashover y de ahí a un estado de decaimiento. El fuego de la cocina también está en post-flashover y estado de decaimiento. La habitación trasera y el vestíbulo tienen ¿Vieron? Ahí habla de estado de decaimiento, la fase de decaimiento que me decían ustedes. Porque son de origen latinoamericano, o sea, no son por ahí terminologías que manejamos nosotros los argentinos. No está mal, pero hay veces que se generan confusión. Capas de gases calientes como resultado del incendio ubicado en las otras habitaciones. Observamos el cambio de condiciones cuando se abre la puerta trasera. El incendio crece, las llamas vuelven a aparecer en la habitación central y la temperatura aumenta, como se puede ver en la vista de imágenes térmicas de la habitación trasera. La toma de imágenes térmicas de la habitación exterior trasera muestra los gases calientes saliendo por la puerta, un plano neutro bien definido y una área despejada bajo el plano neutro desde donde entra aire fresco al incendio. Mientras el incendio continúa creciendo debido al oxígeno suministrado por la apertura de la puerta, las llamas se extienden fuera de las ventanas de la cocina. Abrir la puerta trasera exterior crea una ventilación que genera un flujo bidireccional en el vestíbulo y la parte de la habitación trasera. Los gases calientes fluyen desde las estancias en llamas hacia las zonas no afectadas y salen por la parte alta de la puerta, mientras que el aire frío cargado de oxígeno entra por la puerta trasera y fluye a las habitaciones incendiadas. El impacto de estos flujos puede apreciarse en las temperaturas en la primera planta. Las temperaturas cerca del techo en la habitación central se mantienen a 760 grados, mientras que en la cocina se incrementan de 600 a 700 grados centígrados. Si esta tendencia se deja continuar durante otros 30 o 60 segundos, es muy posible que la habitación trasera transicione a flashover. Hay que resaltar que estos incrementos de temperatura pueden no ser reconocidos por los bomberos, porque las temperaturas en el vestíbulo cerca del techo se mantienen en los 260 grados centígrados y la temperatura a 1 metro del suelo baja de 120 grados centígrados a unos 50 grados. Así que sin aplicación de agua el fuego se mueve hacia el vestíbulo y la puerta trasera creando una condición de envolvente que han experimentado muchos bomberos. Ahora veamos qué ocurre cuando entra un chorro sólido de agua en la cocina desde una posición del vestíbulo. Tras la aplicación de agua no se observa empuje en la puerta trasera y la visibilidad mejora en las imágenes de vídeo. En este caso, incluso con 3 habitaciones afectadas por el incendio y la aplicación de agua en la cocina,
El fuego no genera ninguna envolvente a la puerta trasera. El fuego habría hecho una envolvente de no haber aplicado agua al propagarse según el flujo de gases. Sin embargo, incluso con un flujo de gases desde la habitación posterior hasta la puerta trasera, la aplicación de agua en la cocina disminuye la temperatura incluso en la puerta trasera del vestíbulo, donde la experiencia indica que se podría esperar un empuje del incendio. Aplicar agua en el recinto de incendio es suficiente para evitar los gases y reducir la temperatura en toda la planta de incendio. La conversión a vapor hace caer las temperaturas de forma significativa. En la cocina, donde se inicia la aplicación de agua, las temperaturas bajan 300 grados. El tendido de manguera está en la parte superior de las escaleras del sótano, vertiendo a la izquierda para provocar que el incendio se desplace hacia la derecha. Las llamas indican que en las 3 habitaciones incendiadas, la creencia de muchos bomberos es que en esta situación las condiciones empeorarían si la puerta del vestíbulo estuviera abierta. Por el contrario, las temperaturas del vestíbulo bajan de 650 a 260 grados centígrados. La temperatura desciende casi 400 grados centígrados con tan solo aplicar agua en la cocina. Analizando el ataque en sus 2 componentes, la de ventilación y la de extinción, se demuestra que permitir la entrada de aire en la estructura aumenta las temperaturas y la extensión del mismo. Tan pronto como comienza la extinción, las temperaturas a lo largo de todo el edificio descienden. Estaba leyendo esto, lo que hablaba recién. El ataque exterior en una ventana, la única ventilación exterior, no empujará el incendio. El ataque exterior por una ventana, siendo esta la única ventilación exterior, no empujará el incendio. En este experimento, el incendio empezó en la habitación del medio, detrás de la cocina. El incendio generó un flujo de gases entre el área de origen en la habitación central y los puntos de ventilación con menor presión en las ventanas de la cocina. El incendio utilizó el oxígeno del aire contenido en la estructura y del aire que podía entrar por el flujo de gases bidireccional a través de las ventanas de la cocina para mantener la combustión. El incendio en la habitación central creció hasta alcanzar las condiciones de flashover, mientras se propagaba a la cocina. La alimentación de oxígeno no pudo mantener la potencia del incendio, con lo que el incendio en la habitación del medio y en la cocina entraron en su etapa de decaimiento. Estos gráficos muestran el descenso de la temperatura causado por una ventilación limitada dentro de la estructura, que hace que el incendio pase de la etapa de crecimiento a la de decaimiento. La única abertura de ventilación al exterior son las ventanas de la cocina. Para mostrar el descenso de las temperaturas, la falta de oxígeno para la combustión redujo la temperatura cerca del techo en la habitación del medio de 1200 grados centígrados a 300 grados centígrados. El ataque exterior consistió en la aplicación de agua a través de las ventanas abiertas de la cocina, haciendo impactar el chorro contra el techo de la cocina. Esta planta tiene 3 habitaciones en fila, una detrás de otra, la cocina, la habitación central y la habitación trasera, que conectan con el vestíbulo. Además, para examinar la efectividad extintora del chorro exterior, las imágenes de vídeo incluyen una visión de cámara térmica situada en el vestíbulo y mirando hacia el interior de la habitación trasera. Si el chorro de agua empujase el incendio desde la cocina hasta la parte trasera de la estructura, debería ser evidente un incremento térmico en la visión de la cámara térmica. Como puede verse, cuando se aplicó el agua no hubo un significativo cambio en el color detectado por la imagen de la cámara térmica. Examinemos los cambios de temperatura en toda la primera planta de la estructura. Puede observarse que gran parte del incendio fue extinguido con apenas 170 litros de agua, aplicados con una línea de 700 litros por minuto por las ventanas de la cocina. El incendio no fue completamente extinguido, pero solo con 15 segundos de aplicación de una relativamente reducida cantidad de agua hizo descender las temperaturas en la cocina de 700 grados a 100 grados centígrados, mientras que las temperaturas en la habitación central descendieron de 300 grados centígrados a 150 grados centígrados y en la habitación trasera descendieron de 260 grados a 150 grados centígrados.
Estamos mejorando las condiciones para cualquier persona que pueda estar en el interior de esa estructura. Siempre que podamos hacer esto, cuando nos acerquemos a la puerta de acceso, deberíamos considerarlo como una opción válida. Con entrenamiento, una breve aplicación de agua desde el exterior no va a retrasar la intervención ni tampoco empujar el incendio. Qué curioso, ¿no? Estábamos hablando recién de que el vapor que puede quemar, pero ahí me está diciendo que caen abruptamente las temperaturas. Y lo dicen un experimento científico de la madre, ¿no? O sea que están los fundamentos científicos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Como es, Ricardo, por ahí corregime, los resultados empíricos, ¿no? Para hablar más. Sí, los empíricos son los que podés demostrar a partir de la experiencia. Por eso, esto fue una experiencia importante que demostraron que, ahí dice, si hay alguien que tal vez tenga posibilidades que esté vivo, estamos mejorando las condiciones. ¿Sí? Así que bueno. Pregunta, chicos. Por ahí son cosas que les estoy mostrando por ahí cosas que hay mucha gente de mucho más arriba, de mucho más experiencia que deberías digerir, ¿sí? Ustedes son muy nuevos, pero por ahí, al ser muy nuevos, está bueno que cambien un poquito por ahí esa mentalidad de el día de mañana pueden seguir cambiando, ayudando a cambiar esa mentalidad, el de no, que no tires agua acá, que tira poca agua, que moja primero allá para que evitar que se queme, ¿sí? Porque por ahí está esa de que se está quemando a tener un fuego acá y te hacen tirar agua que mojes otra cosa para evitar que se queme. Estás desperdiciando recursos, estás desperdiciando agua. La única forma de parar un incendio es apagarlo, ¿sí? Porque si no, me voy a quedar sin agua y se me va a quemar todo. El de proteger las estructuras con un chorro de agua. Estamos hablando que está generando llamas de 1200 grados. ¿Cuánto me puede durar una superficie mojada, protegida? Por eso, son por eso cuestiones que se arraigaron a lo largo de los tiempos y que se han ido cambiando, guarda, se han cambiado mucho, ¿sí? Como les decía, hace 17, 20 años atrás, nos hacían entrar con una manguerita de riego que tenía un poquito más presión que la canilla, nada más, ¿sí? ¿Por qué había que cuidar el agua del camión? Está bien, uno por ahí... Éramos bomberos tira agua nomás. Apagalo como puedas. No, claro, se apagaban, o sea, se jugaba mucho la suerte uno ahí, ¿sí? Jugaba mucho con la suerte, ¿sí? De entrar a una casa que sabía que había un fuego en algún lado, que estaba generando muchísima energía y entrabas con una manguerita que tiraba 115 litros por minuto, ¿sí? Por eso ahora cuando hablamos de bomberos voluntarios, no quiere decir que porque seamos voluntarios uno no es profesional en el trabajo que hace. Este tipo de conocimientos que uno tiene sobre las distintas técnicas, sobre en qué influye cada cosa que voy a producir adentro de un incendio, porque uno lo va a intervenir para bien o para mal, hace que uno se profesionalice, que nos despeguemos de ese amateurismo o de hacer las cosas por hacer. Obviamente que uno al aplicar las técnicas se puede llegar a equivocar, lleva tiempo poder aprender a aplicar bien el agua, pero uno no lo hace desde el desconocimiento, sino lo hace uno a partir del aprender a aplicar bien esa técnica. Sí, esto lamentablemente sí requiere mucha práctica y bueno, esperemos algún día poder tener nuestro lugar para poder practicar. Sí, antes, hace unos cuantos años atrás lo teníamos, ¿sí? Lo teníamos, lo disfrutábamos, aprendimos mucho de adentro. Cuando en esa época que teníamos ese espacio, fue cuando empezó esto del boom de la refrigeración, que hay que refrigerar los gases, que hay que ventilar de esta forma.
Entonces pudimos aprender, unos cuantos pudimos aprender mucho de eso, ¿sí? Yo también aprendí bastante en esas épocas. Pero bueno, hoy lamentablemente no lo tenemos. Y tenemos que caer en eso que siempre decimos, en el incendio no se aprende. Y sí, no se debería ir a aprender o a experimentar, pero a veces no queda otra, ¿sí? No queda otra de decir, bueno, si da la situación, jugar un poquito con la situación, a ver cómo se puede, para que quedarte con esa experiencia y decir, sí, esto quise funcionó y esto no, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas? Me parece que se fueron todos a comer. Después le comento cómo les fue. No, dice, pone uno por ahí. ¿Cómo le fue qué cosa? ¿En el examen? Ahora, sí, después le comento. Ah, bueno. Bueno, vamos a... No sé, ¿te parece, Edgardo, si estamos bien o para ir finalizando? Ay, Estamos en horario, jefe. ¿Estamos en horario, decís vos? Si no tienen más dudas ni consultas, nos encontraremos el sábado. Bueno, dudas o consultas que tengan, bueno, que por medio tuyo o de Beto, que qué sé yo, cuando anden acá, no, yo por ahí la cara es la que tengo por ahí medio de cosas, pero no. Pueden tranquilamente, los chicos de Madrid me refiero, de venir y preguntarme. Yo no tengo ninguna historia, como le dije, a mí me encanta por ahí pasar los pocos, muchos conocimientos que tengan, ¿sí? Consultar. ¿Nada más? No, aparentemente no. Bueno. Así que bueno, gente, nos despedimos y nos encontraremos el fin de semana, el sábado. Bueno, gente, gracias por haber escuchado y ya saben, dudas que tengan, de alguna forma me la hacen llegar y tratamos de aclarar. ¿Estamos? Vayan poniéndose al día con los trabajos prácticos y vayan